¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a los miembros Debaten. El día de hoy es domingo 5 de octubre del 2025 y vamos a continuar con la segunda parte de la universidad pública, sin propuestas ni soluciones. Y para esto nos acompañan dos invitados el día de hoy. Sandra Argotti, muy buenas noches, y Edgardo Ortiz. Les vamos a dar 2 minutos a cada uno para que se presenten, nos digan quiénes son, qué realizan, nos den un poquito de su biografía en 2 minutos, por favor. Iniciamos con Sandra. Gracias, querido Ronald, por la invitación. Bien, yo trabajo como rectora en un instituto superior tecnológico de ciudades. Tengo una maestría en gerencia y liderazgo educacional. Soy profesora y también directora de tesis de alumnos de la Universidad Técnica Particular de Loja y trabajo en varios proyectos educativos a nivel latinoamericano sobre todo, más aún haciendo investigaciones que vienen al bienestar de comunidades, el tema de investigación participativa. Y aparte también pues estamos en los temas de holísticos y programas desde ese espacio para relaciones sociales y también con quien nosotros participamos en agentes de innovación desde un enfoque social. Prácticamente eso es lo que actualmente estoy realizando. Fui en algún momento también ministra de Estado dentro de lo que es la Secretaría de Planificación, que en ese entonces con el presidente Moreno. Desde ahí teníamos todo el enfoque presentado dentro de lo que es universidades y otras alianzas estratégicas para la planificación del país. Muchas gracias, Sandra, bienvenida. Seguimos con el doctor Edgar Ortiz. Muy buenas noches con todas y todos, un gusto. Soy abogado, básicamente soy un abogado litigante de casi 40 años de ejercicio. He tenido el altísimo honor de ser profesor universitario. Mi título es de doctor en jurisprudencia. Tengo una maestría en un posgrado de 4 años en ciencias internacionales. He ocupado algunos cargos de funciones altas realmente en el tema jurídico y con el mayor agrado me encuentro presente. Ojalá pueda poner un granito de arena dentro de mi humilde conocimiento. Un saludo a todas y a todos. Muchas gracias, Edgar, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte. La semana anterior habíamos conversado que qué es lo que pasa con las universidades públicas y la academia, que no ha presentado soluciones y no funcionan bajo modelos que han funcionado a niveles internacionales. ¿Cuáles son las problemáticas que tiene la universidad pública dentro de sus estudiantes y obviamente dentro del sistema burocrático de las universidades? Y para continuar, vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado en el programa anterior y a ver si lo podemos ir contestando aquí Edgar y Sandra. Una de las primeras problemáticas, las universidades públicas están produciendo profesionales en serie. ¿Por qué? Iniciamos, Sandra. Bien, si lo consideran así como profesionales en serie, sí. Lo que pasa es que en el sistema nacional de las universidades, esta siempre debe estar dedicada a lo que es gobierno, industria, investigación, desarrollo, porque justamente la universidad es un agente de innovación con un enfoque social. Ahí es donde tú vas formando profesionales acorde a lo que necesita la sociedad. Si bien es cierto, cuando dices profesionales en serie, muchas de las carreras que ya están dadas dentro de las universidades son las que siempre están en interés, son las que siempre están comandando y no se están renovando carreras que de verdad ahora la sociedad necesita. Ya no son necesarias otras carreras anteriores. Ahora lo que uno tiene que empezar es a generar hacia lo que tu sociedad necesita. Siempre es cambiante. Lo que no se ha hecho es esa parte, por eso tal vez viene desde ese enfoque de estamos formando profesionales en serie. Y luego, ¿qué es lo que sucede? No tienes ubicación de empleo y no desarrollas la parte productiva. No estás en esa participación de donde está la coexistencia entre lo económico y lo social. Ahí es donde empezamos a ver la falla de la educación como se está promocionando en este momento desde las universidades e institutos tecnológicos también. Edgar. Bueno, yo considero que hay un problema
gravitante en el tema de formación de profesionales. Considero que las universidades deben orientar la formación de todos los profesionales en todas las áreas, más aún en las clásicas, orientados a investigación. No podemos seguir pensando en un Ecuador cuyos profesionales estén enmarcados en las escuelas antiguas, en el escolasticismo, en el medioevo inclusive, cuando eso realmente debería ser parte de un estudio de historia, por ejemplo, del derecho. Debemos enmarcarnos en procesos nuevos que respondan a las realidades. Entonces, ¿qué sucede? Que como eso no está pasando, las universidades están separándose de la realidad que vive el país. ¿Por qué se da esto? En otras partes del mundo, las universidades están más directamente enlazadas con el aparato productivo. Acá en nuestro país, por ejemplo, hemos visto que las universidades están divorciadas del aparato productivo en general. ¿Y por qué? Porque al menos en las universidades estatales se le ve al tema industrial, al tema productivo, como el enemigo de clase. O sea, seguimos con el dogma de Marx, de Engels, y que del Papito Mao, y que de Enver Hoxha, y el lavado del cerebro al estudiante, que el enemigo al que hay que atacar es al industrial, al que invierte, al que produce. Eso no es una buena alternativa para las universidades. Las universidades tienen que entrar en una alianza de generación de profesionales hacia las áreas que el aparato productivo requiere. Es decir, si el aparato productivo requiere investigación científica en biotecnología, se me ocurre, deberíamos estar produciendo biotecnólogos en el país. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el mismo ejemplo que acabo de decir de la biotecnología. Salen excelentes estudiantes, brillantes profesionales en biotecnología, pero no hay trabajo, pues. ¿Y de qué ha servido la inversión del Estado en formación y capacitación de profesionales de primer nivel si no tienen recursos a dónde ir a trabajar? Entonces, el momento en que se logra que la universidad y el aparato productivo entren a trabajar en alianza, vamos a producir los profesionales que el país requiere para ese momento histórico. Es decir, tenemos que entender que todo es evolutivo, la sociedad misma es evolutiva. El derecho evoluciona conforme a las necesidades del Estado, y al igual que el derecho, todas las otras profesiones. En ingeniería hay tantos descubrimientos nuevos, tantas nuevas tecnologías que no se están aplicando. ¿Por qué? Porque el profesional sale con la escuela clásica, con la escuela antigua. Tenemos que entrar al mundo moderno, estamos en un mundo que está interconectado a nivel mundial. Si esa es la realidad, tenemos que generar profesionales que respondan a esa realidad. Es un criterio personal. Muchas gracias, Edgar y Sandra. Bueno, los temas del día de hoy que nos han pedido en comentarios tratar es acerca de educación del sistema y sus procesos, financiamiento y la sostenibilidad en corto y mediano plazo. Estos dos temas son los que nos gustaría, bueno, el día de hoy vamos a tratarlo con Sandra Argotti y Edgar Ortiz. ¿Cuál es el sistema de educación que actualmente se implementa en las universidades públicas? Sandra. Bien, de todas maneras, miren, los sistemas educativos, cuando nosotros estamos bajo los conceptos del CES, del CASES, que son quienes nos mandan los delineamientos, el CASES nos hace la evaluación universitaria, el CES nos pone todo lo que es las leyes, donde tú tienes que formalizar todo el tema universitario y cumplir requisitos. Dentro de eso, justamente tienes los ecosistemas de innovación que integran diferentes actores. Estos incluyen a las instituciones de educación superior, sean estas las universidades, los institutos que se empezaron a crear, en cuanto a la relación que tiene con el sector empresarial. Lo que tú decías, casi nunca estamos trabajando con la parte del sector empresarial. A ellos les tienes un poco a un lado porque le tienes temor incluso, y los empresarios también tienen miedo de pagar salarios que estén acorde a esa productividad. Formas profesionales con cuarto nivel, con maestrías y con PhD, que ya es un quinto nivel que lo haces normalmente fuera del país,
pero ese instrumento utilizado ya en el país baja el nivel de capacidad económica. No tienes una innovación social que incluya a todos los actores del bienestar social. Ahí la universidad empieza a divorciarse de la parte estatal y los profesionales, como decía Edgar, que se forman, no encuentran una parte laboral. Es decir, hiciste un esfuerzo extra en tener tu maestría o tu PhD y no mejora tu capacidad de ingreso, no mejora la capacidad social que incluye a que también la universidad debe ser tomada en cuenta en estas capacidades de acción, donde la innovación siempre esté gestionada a los principios de la gestión social y de la productividad. Ese común es el bienestar que necesitas para la justicia social que tanto nos piden. Entonces, la universidad tiene que ponerse a un concepto deliberativo con la ciudadanía, donde esté relacionado justamente en la legitimidad de las decisiones cuando se originan estos conflictos que nos están pasando en las sociedades. Sigues absorbiendo muchas cosas, estás en inteligencia artificial, sube la tecnología, tú estás promoviendo esos escenarios ya desde la parte del colegio mismo y luego lo pasas a la universidad. Entonces, ¿qué escenario estás definiendo entre los dos espacios, que es academia y gobierno, para que eso vuelva a hacerse un campo donde colabores con ese espacio, donde participes y venga implícita esa posibilidad de trabajar libre y sin esas restricciones que tenemos a veces de no concuerdo contigo o dejo de concordar? Hay muchas cosas que debes eliminar de ese lado, ¿no? Donde la jerarquía, tanto universitaria como del, ¿no? Y tienen que proponer opiniones en conjunto. Esa parte de trabajar en equipo es un escenario fundamental porque tú ahí vas a utilizar los profesionales que estás formando para que ellos te ayuden con las soluciones en la parte social, gubernamental, económica y todas las crisis que tú no tienes, incluso en innovación, en investigación. Muchas de las partes que dijo Edgar, biotecnología, perdón, con biotecnología, tú tienes de las plantas la parte productiva ese espacio y también en animales porque la biotecnología entra en ese proceso. Entonces, esa capacidad de acción se ha disminuido también dentro de lo que es una brecha de la parte económica, cómo la estás dirigiendo hacia las universidades o las instituciones que dan este espacio. Esa también para mí es una opinión muy personal y como la he visto desarrollarse y se ha quedado en un subdesarrollo de la parte del financiamiento hacia lo que es la investigación, la innovación y la inclusión en lo que va hacia la parte social. Muchas gracias, Sandra. Edgar, ¿cuáles son los procesos en educación, el sistema? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo concuerdo mucho con Sandra, es definitivamente una persona muy conocedora del medio y de la realidad. Miren, las capacidades de innovación de las universidades, insisto, desde un punto de vista muy personal, veo que se encuentran muy limitadas. ¿Y limitadas por qué? Porque se ha concebido a la educación superior como algo burocrático. Y de hecho, la innovación no puede ser burocrática. La innovación tiene que tener una libertad de acción a fin de poder generar esos nuevos procesos que implica la innovación. Hemos atado de pies y manos a la innovación en base a la burocracia. Y eso es un error tremendo. Profesores y maestros que deberían estar dedicados a investigar, a impulsar, a guiar a las juventudes en su formación, están dedicados a llenar papeles y formularios que tienen repletas las universidades y esclavizados a los profesores a escritorios llenando formularios. Por Dios, eso no está bien, eso no es lógico. Nos estamos haciendo un harakiri. Por otro lado, miren, es tan limitante la situación en el país como esta. Hay muchos profesionales altamente calificados que entre ellos se conocen, son compañeros, e inclusive podrían realizar un tipo de alianzas a fin de alcanzar recursos para poder implementar esas innovaciones en el país. Es decir, hacer propuestas al Ecuador como nuevos sistemas productivos con estas innovaciones, en base a la gente que se formó y se preparó para eso. ¿Cuál es el
burocrático que tenemos ahora, que para poder alcanzar esos créditos que están muy a la mano, se pueden acceder, hay que llenar un papeleo impresionante que cuando se termina, cuando estos profesionales de primera línea, innovadores, terminan de llenar los papeles que les exigen aquí, resulta que ya se acabó el concurso para poder concursar por fondos no reembolsables. Entonces, ese tipo de cosas, esas, perdón, poco grosero, estas taras que existen en el sistema, tenemos que romperlas definitivamente, por el bien del país, por el bien de la investigación científica, por el bien de la humanidad en general. Muchas gracias. Hablemos de los procesos. ¿Qué tan desgastante es un proceso? ¿Cuánto tiempo lleva para que un proceso de investigación llegue a ver la luz? Para que un estudiante genere una actividad, un proceso, una investigación, tanto como profesor y estudiante. Sandra. Bien, mira, los procesos de investigación son los más importantes porque además salen justamente de la curiosidad que tiene cada estudiante y esto se va generando hacia lo que es la sociedad y necesita. Nunca una investigación, al menos cuando yo recuerdo siempre estuve en la Fundación para Ciencia y Tecnología en ese tiempo y luego en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, era creada justamente para atraer a esa investigación. Un proceso o un proyecto de investigación tiene un proceso de construcción. Primero vas al ser que quieres llegar o a los actores que quieres llegar. ¿Qué quieres solucionar? Digamos, dentro de la biotecnología, como decía Edgar, yo quiero solucionar justamente la teca. La teca, que es una planta que normalmente ese árbol se genera en 25 años. Ahí recién tú tienes un resultado de ese árbol que tiene que estar perfectamente su tronco derecho. ¿Qué pasa? Cuando tengo yo la biotecnología y en investigación, estudiantes formados en ese proceso, yo bajo a 15 años la producción de té y en otros casos a 5 años. Estoy poniendo solo un proceso, ¿ya? Mira, ¿cuánto ya me refleja a mí el ahorrarme 25 años en agricultura, en la parte forestal, versus 5 a 10 a 15 años, dependiendo de cómo utilizo la biotecnología desde la investigación? En otro proceso, yo estoy manejando y éramos los ganadores en la reversión sexual de las tilapias, por ejemplo. ¿Cómo era la reversión sexual de las tilapias? La alimentación hacía es un cambio genético molecular que ellas le daban las hembras que machos. Y tenías mucha generación de este proceso en Guayaquil. Y éramos de los ganadores y teníamos la mejor carne del pez tilapia. Todo ese proceso tú sí tienes que llevarlo a la investigación. Entonces, para que llegue un proceso a tener resultados es el tiempo que llevas el proyecto, que casi siempre son 2 años. Luego, para que se genere un resultado serán otros 2 y para que tengas la retrospección de ese proyecto son unos 6 a 8 años. Hay que ser real en la investigación. Eso a nivel mundial, en todo espacio te da de esa forma. Ese es en unos sentidos. En los otros, que tú manejas más la parte tecnológica, tienes que aprovechar, por ejemplo, Google, cómo trabaja y con la inteligencia artificial están llegando a nivel mundial. Eso es muy rápido, son procesos muy rápidos, conscientes. Entonces, eso en su tiempo sí se estaba ingresando en el país. Pero luego esos procesos se quitaron. Por ejemplo, yo hablo del INIAP. El INIAP era el Instituto Nacional de Investigaciones justamente agropecuarias y todo lo que es. Ellos no estaban formando parte, eran autónomos. El momento en que dejan la autonomía y entran al Ministerio de Agricultura, se acabaron sus fondos de investigación. Ahí se formaron muchos PhDs en áreas forestales, agrícolas, acuícolas, para que ellos produzcan algo mucho más rápido. Pero el momento en que te quedas sin ese recurso, dejas de funcionar también como país, dejas de ser incluso competitivo. Y ya no pagas los salarios a las personas con su capacidad. Muchos vinieron con doctorados, fueron un PhD, privilegiados en esos espacios, y los procesos rápidos que ellos generaban para empezar a ser partícipes de becas internacionales, ellos lo tenían en conciencia. Entonces eran muy rápidos y muy buenos, y cuando regresabas al país venías a trabajar en una institución. Y esa institución, si tú te formaste en 5 años, te daba 10 años para que formes ahí y hagas todo lo que aprendiste. Pero cuando sueltas eso y lanzas todo así
a todo el mundo a dar maestrías indiscriminadamente sin tener a dónde regresar a trabajar, perdiste toda la opción como país. Por eso nosotros no llegamos a desarrollar actualmente. Entonces, esas son las bases reales de la investigación, querido Ronald. No es tan rápido, pero tampoco tiene un buen impacto cuando tú lo sabes continuar, cuando tú lo manejas en el tiempo y sabes que eso va a traer al país justamente los recursos necesarios. Muchas gracias, Sandra. Edgar. Claro, con gusto. Miren, pienso que lo primero que hay que hacer, o sea, el primer proceso que hay que hacer y lograr es un cambio en las estructuras mentales de la gente. ¿Y a qué me refiero con estructuras mentales? Estructuras mentales desde los profesores hasta los alumnos. Miren, cuando yo presenté mi tesis doctoral en jurisprudencia, lo hice sobre la órbita sincrónica geoestacionaria. Se demoraron 4 años en calificarme mi tesis y uno de los directores de tesis me dijo, pero Edgar, ¿para qué hace un tema tan complicado? Me ha tocado ir a preguntar hasta en la en la Politécnica, perdón, ¿qué es esto del sincronismo geoestacionario? Entonces, ¿qué pasa? Encontramos una barrera mental que impide la verdadera investigación científica. Esto es lo que hay que romper, estos esquemas, estos frenos mentales que nos hacen daño. Por otro lado, claro que es importante la inquietud del alumno, la inquietud del maestro para orientar determinado tipo de investigaciones. Pero creo que lo importante es encontrar cuáles son los problemas que el Ecuador necesita se solucionen a través de investigación científica. ¿Por qué? Para aterrizar las investigaciones científicas en realidades que le sirvan al país. Porque, por ejemplo, ¿por qué hice yo la órbita sincrónica y geoestacional? Porque era un derecho internacional que el Ecuador puede reclamar y que pudo haber reclamado, el cual, igual que las 200 millas marinas de mar territorial, generosamente a alguien se le ocurrió renunciar, ¿no? Que es impresionante qué daño le hicieron al país con todo esto. Ahora, por ejemplo, en biología, investigaciones sobre bacterias, que recién tuve conocimiento del tema. Los maestros dedicados a investigar sobre el desarrollo de bacterias, las posibles soluciones, como las aplicaciones de este tipo de bacterias desarrolladas, no encuentran los elementos químicos en el país para poder seguir sustentando el desarrollo de las bacterias. ¿Qué pasa? ¿Cómo avanza una investigación si el país en sí, como país, como estructura estatal, no les da las posibilidades para que sigan continuando con esa investigación? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo rompemos la estructura mental, digo, de los mismos gobernantes que impiden esto? Esto se refleja en lo que acaba de decir Sandra, ¿no? En el sentido de la desaparición del INIAP. Igual sucedió con el Izquieta Pérez. El Izquieta Pérez era un instituto que producía vacunas, ahora las estamos comprando. Que producía sueros antiofídicos, ahora los estamos comprando. Por Dios, ¿qué nos está pasando? Nos estamos haciendo a nosotros mismos un daño como país. No fomentamos la investigación científica, atacamos la investigación científica. Tratamos como de frenar la investigación científica, cuando ese es el futuro. La semana anterior yo decía, ¿por qué, por ejemplo, en el país no hay alumnos de odontología y maestros de odontología de las diversas facultades de odontología que estén investigando los nuevos implantes que están haciendo con elementos bionaturales que permiten ya no hacer ese tratamiento largo y carísimo que ahora existe, que es el que le ven el hueso, que tan bueno está el hueso, le hacen un tratamiento al hueso, 1 año, después otro año para el implante del tornillo, a ver si no hay reacción, y después otro implante para ponerle, cuando ahora le pueden hacer directo. ¿Por qué no hay gente investigando sobre las vacunas que están ya poniendo en Japón, en China, en Israel, que permiten que los dientes propios desarrollen? ¿Cuánta gente de la tercera edad, y inclusive personas jóvenes que han tenido accidentes, por a veces razones han perdido su... no besarían las manos de un médico que le diga, vea, le voy a volver a desarrollar sus propios dientes o muelas? Son cosas chiquitas que el país necesita.
pero no nos ponemos a pensar ni en función de país, ni en todo lo que implica la investigación científica. ¿Por qué tarda, como decía Sandra, 2, 4, 6 años una investigación? Porque a veces el mismo país no permite, no da las facilidades para poder desarrollar esa investigación. ¿Por qué nos complican tanto, por ejemplo, la importación de los productos químicos para el desarrollo de este proyecto de bacterias que está haciendo la Universidad Central, si no me equivoco? No hay el acceso a esos químicos, a esos reactivos químicos. Cuando eso debería estar, primero, exento de impuestos, que no lo está. Y en segundo lugar, con una facilidad aduanera que permita la importación directa. Para eso existen las garantías aduaneras. Pues. Dan las garantías aduaneras para equipos, por ejemplo, electrónicos, pero no para equipos de biotecnología. Por Dios. Demos la facilidad de que saquen con garantía aduanera y después terminen el largo trámite aduanero. Pero permitamos que las cosas estén en función de la investigación científica ya. Mm, bien, a ver, vamos a ir separando procesos. El tema de las universidades públicas tienen el financiamiento de acuerdo a su planificación para el año. Eso se pide todos los años al Ministerio de Economía, ¿verdad? Las universidades privadas, ellos tienen de las pensiones de sus alumnos y también los puntos estratégicos que armen, porque a veces a nosotros nos ponen en calificación a las mejores universidades y recuerden que dentro de eso está la ESPE, la Central, la San Francisco, tienes un nivel mundial también que te va ubicando. Entonces, el proceso de financiamiento se da justamente acorde a la planificación que tiene la universidad que en ese año. ¿Qué pasa? Muchos de eso se quedan a medias porque los laboratorios, cuando nosotros visitábamos los laboratorios, tenían los equipos parados sin funcionamiento porque no había quien los maneje. No tenías la formación en los laboratoristas porque precisamente no tenías un financiamiento para que los chicos se formen en esa parte. Luego, en las mismas universidades tienen un rol relevante en el proceso de consolidación con sus grandes en investigación demoras, porque además tienes que adquirir el equipamiento y el equipamiento de muchísimo tiempo precisamente por todo lo que nosotros en el país tenemos consolidado en la ley. Es que manejar esto no se demoran 6 meses, incluso para las mismas instituciones públicas normales se demoran 6 meses a un año en traer un equipo. Luego te toca ver qué personas van a manejar ese equipamiento. Te demoras mucho tiempo, entonces no logras consolidar lo que estimaste en invertir en la universidad. Muchas de ellas porque tampoco cuentan con los profesionales que van orientados a ese gasto, ¿ya? Luego, sí, tienes el Estado que todos los años te tiene que quitar presupuesto si no cumpliste con ese proceso que tú planificaste. Entonces, te quitan ese presupuesto, pero también hay muchas universidades que se van quedando en esas fases, porque no estás formando a los alumnos o estudiantes hacia la fase justamente de investigación, de innovación y todo lo que tienes en educativo. Y los mismos profesores, como decía, van llenando papeles administrativos, que haciendo el papel de un docente, que es también investigar en esa estructura. Y luego vienen todo lo que tenemos entradas de cobrar en lugar de no producirlas. Y es precisamente porque no tenemos los profesionales que sí formamos en algún momento, pero preferido salir del país, no sabemos nosotros dar los salarios adecuados a la gente que se va formando a niveles altos. Entonces tienes varios procesos, ¿no? Dentro del país mismo tienes cosas que tú empiezas a dar un presupuesto recién en marzo y luego lo cierras en octubre, noviembre. Cerraste, son poquito tiempo para adquirir muchas cosas. Entonces, todo esto tiene que tener una transformación de estructuras a nivel de país. Esa es la verdad de lo que nos pasa en varios espacios, no solamente educativos, sino en muchos otros más, que hay instituciones privadas y públicas que tienen ese problema de
a lo que yo tengo que hacer. Y también decía de algún ya no están en el diseño y desarrollo de proyectos precisamente porque implica bastante tiempo. Muchas gracias, Sandrita. Continuamos. Desde el lado jurídico, Edgar, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué se necesita para que A ver, tener esta economía? yo voy a plantearlo desde otro punto de vista, pero insisto, coincido muchísimo con Sandrita. Es lo correcto, es lo justo lo que está diciendo. Para que exista financiamiento para una investigación, primero hay que desarrollar planes y proyectos. Aquí en el Ecuador existe muy poca idea de cómo hacer planes pilotos o proyectos pilotos de investigación científica. Usualmente presentan el proyecto en grueso o en grosso, pero no viene hecho un plan piloto para demostrar la bondad del proyecto, cuál va a ser el efecto, cuál va a ser el resultado en este plan piloto. Para decir, miren, en chiquito funciona, esto funciona también en grande. El financiamiento de las universidades públicas efectivamente viene dado del Estado, pero estamos trabajando al revés. El Estado da los fondos a las universidades para que vean qué es lo que van a investigar. No es así. Hay que tener los temas, los planes y proyectos de investigación para poner los fondos. No es al revés. O sea, yo no es que tengo plata para hacer la investigación. Yo empiezo la investigación y pido recursos. Así es como debería, al menos, insisto, desde este modesto punto de vista, funcionar. Existen fondos, aparte de los que mismo proveen las universidades per se, o a través del Estado ecuatoriano. Tenemos fondos concursables, por favor. Tenemos fondos no reembolsables que están a la disposición de quien presente proyectos válidos. Hay miles de millones de dólares en este tipo de fondos, en este tipo de recursos, que las universidades simple y llanamente o no saben o no presentan proyectos. Y se pierden porque lo que no se invierte aquí se invierte en otro lado. Lo que no se asume aquí en el Ecuador no se absorbe como inversión para la investigación, va a otro país. Hay un caso reciente con Uruguay, que Uruguay encantada recibió unos fondos, que aquí le hicieron un liazo para poder recibir fondos para investigación científica. Es increíble. Hablábamos de cómo se hace el tema, ¿no? Para poder implementar ya el tema de investigación científica, tenemos que tener un presupuesto. Es decir, yo, señor Estado, universidad tal, voy a desarrollar un proyecto de fotosíntesis. Se me ocurre, es por dar un nombre. Y presento mi proyecto y presento el plan piloto que demuestra que este tipo de fotosíntesis permite no solo el funcionamiento normal de la planta, lo tradicional, lo que ya sabemos, sino también la generación eléctrica. Eso se está investigando en el mundo ahora. Es una realidad en otras partes del mundo. Aquí ni siquiera han oído hablar de eso. Entonces, tenemos que presupuestar equipos de tecnología. Nosotros no producimos la tecnología, círculo vicioso, porque no investigamos. ¿Qué tecnología podemos desarrollar si no investigamos? Tenemos que investigar para desarrollar tecnología. Y mientras no desarrollemos tecnología propia, hay que importar. Hay que traer los equipos. Hay que cortar los procesos de importación, como lo dije hace un rato, como lo dijo Sandrita, hay que recortar los procesos porque es una barbaridad. Hasta que llegue el equipo, ya el proyecto ya se acabó, ya murieron los fondos, ya no se pudieron hacer, ya no se pudo desarrollar el proyecto. Y muchas veces esos equipos quedan guardados hasta que caen en obsolescencia o en caducidad. Eso nos ha pasado en el Ecuador. Y no solo en las universidades, no quiero hablar de otros organismos porque me han de linchar. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Las universidades tienen que adelantarse a la jugada y a nuestra realidad. ¿Qué se hace? Se compromete fondos. Pues. Es decir, si yo no alcanzo a terminar el proyecto, eso desde el punto de vista legal, no alcanzo a terminar el proyecto, comprometo fondos. ¿Cómo hago eso?
hago los contratos. Y como ya quedó contratado, ya estamos obligados, el Estado y las universidades, a cumplir con el proyecto. Al haber comprometido fondos, salva los fondos de este año y de los del venidero, justamente por el desfase que hay de los periodos de aprobación de los presupuestos del Estado, de la aprobación de los presupuestos de las universidades y de la aplicación de los presupuestos en los proyectos. Si comprometió esos fondos, si comprometió ya esos recursos para el desarrollo del proyecto, ya quedan comprometidos y los próximos fondos del año subsiguiente ya están comprometidos, ya están pactados en que se van a gastar en eso. Pero si no tenemos la capacidad de siquiera de desarrollar este compromiso de fondos, ¿por qué? Porque no hay los proyectos desarrollados, ni tampoco existen los anteproyectos, si se quiere decir, de alguna manera, no vamos a poder comprometer fondos porque no hay nada. Entonces no podemos seguir trabajando en esto también al revés. Tenemos que coger la ola de la investigación científica, el adelantarnos a la investigación, hacer los anteproyectos, hacer los modelos a escala, presentar los proyectos, ver la bondad, demostrar qué es lo que el Ecuador necesita, orientemos hacia eso. Y ahora sí, a ver, orientamos estos recursos y los dejo comprometidos. El Estado ya no va a decir, como ustedes ya no gastaron de los 50 millones de dólares que se les dio para investigación científica, que nunca es tanto, pero bueno, para el ejemplo vale, de los 50 millones de dólares que les dimos para investigación científica, como no han invertido en este año, el próximo les damos 40. Y el subsiguiente, si caen lo mismo, les damos 30. Y las universidades han ido perdiendo la posibilidad del recurso financiero del Estado por falta de uso de esos recursos que cogen a fin de año y devuelven al Ministerio de Finanzas sin uso. Eso nos ha pasado, es una realidad en el Ecuador. Los fondos internacionales, como digo, los concursables, los no reembolsables, ni siquiera se presentan proyectos para optar por esos recursos, cuando son recursos inmensos y que al Estado no le va a costar. Al Estado ecuatoriano no le cuesta eso. Ese tipo de cosas tenemos que cambiar, insisto, la estructura mental de quienes están al frente de la investigación científica. Muchas gracias, Edgar. Te agradecemos por tu participación el día de hoy. Y bueno, ya estamos finalizando el programa, se nos va acabando el tiempo, así que en un minuto, ¿qué necesitamos para que esto sea sostenible? Sandra, y luego continuamos con Edgar y con esto despedimos el programa. Bien, ¿qué necesitamos? Que realmente el Estado y las universidades se unan en su función, en lo que es una consolidación democrática, el diseño y desarrollo de coproducción y soluciones que se buscan para satisfacer las necesidades sociales. Recuerden que la universidad siempre está cerca de las comunidades, así que como aliado es muy bueno siempre que se trabaje en grupo. Edgar. Aparte de lo que dice Sandrita, que como siempre es pura verdad, yo creo que se vira al cielo porque solo habla la verdad. Miren, yo creo que para alcanzar estas metas debemos de dejar de tener en el país tanto tecnócrata. La tecnocracia muchas veces se vuelve un enemigo de los profesionales investigadores. Y empezar a rescatar, ¿saben qué? A los profesionales que aman la investigación. ¿Por qué? Porque solo cuando se ama se es incapaz de traicionar. Y no hay que traicionar la investigación ni el desarrollo del país. Muchas gracias, Edgar y Sandra, por acompañarnos. El doctor Edgar Ortiz y la magíster Sandra Orgotti, que nos acompañaron el día de hoy en este programa, la segunda parte de una academia que necesita propuestas y soluciones para la sociedad. Les agradecemos por seguirnos el día de hoy. Denle like, compartan y comenten. Déjenos sus comentarios. Esto nos ayuda a nutrirnos y a seguir ayudando a crear mejores programas que nos beneficien a la sociedad. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Sandrita, buenas noches, Rona.